de la noche aquí en Nos Cogió la Noche. ¿Por qué? Porque nos gustan los temas de actualidad. Se decía el fuego bilateral, qué va a pasar con la futura candidata a la gobernación. Tantos temas que tenemos para traer aquí al programa. Paola Holguín, congresista del CD. Buenas noches. Yo le digo del CD. Y no nos cogió la noche. No Qué nos gusto coge la estar noche. nuevamente acá y hoy compartir con el doctor Pardo, que Hoy hacía es la rato noche no de lo veía. del CD y del C3. Del C3. Don Pardo, ¿cómo me le va, hombre? No, muy bien, como siempre, estar acá, de analizar responsablemente el tema de la paz, la negociación en La Habana, acompañado obviamente con la senadora Holguín, porque tengo un aprecio porque discute desde la razón y el conocimiento, no desde el odio y la venganza, y eso es demasiado importante en un debate sobre temas de paz y sobre temas de guerra. Por supuesto, estar con usted, con Germán, y con todos los grandes televidentes de Nos Cogió la Noche, que son muchos, además, Nacho, le cuento, por donde yo voy, Germán, por donde yo voy. Le dicen a uno, ahí lo vimos, eso es increíble. Yo los felicito, la verdad, por la alta audiencia que tiene este programa, que es de debate y análisis, Nacho. Germán, runrunes. Me voy a ir a buscar runrunes. A ver. Hace rato andan los runrunes. Hombre, runrunes, parece que estas cadenas norteamericanas de comida rápida no están como en muy buena situación en muchos países. De hecho, me enteré por ahí en runrun de que una de estas cadenas muy grande, pues está ya por ahí como enredadita. Y cerrando. Y una está cerrando y la otra, aunque no está cerrando, grande. Bueno, ese es el runrun 1. Cadenas grandes, norteamericanas. Voy a decir los nombres. Amarillas. McDonald's, Bueno. Burger King y quién sabe cuántas más entran en crisis no solo en Estados Unidos, sino en Colombia. La nueva generación está buscando otras alternativas de alimentarse, muy sanas, muy diferentes, y parece ser que nosotros los ochenteros nos quedamos comiendo hamburguesitas, pero la nueva generación no. Segundo runrun, 4 obras grandes, 4 puentes, 4 intercambios viales en el poblado, pagados, usted sabe cómo, lo estamos pagando todos nosotros, ¿sí o no? Valorización. Pues hay uno de ellos que va muy lento, muy lento, muy lento. Runrun que me soltaron por ahí, parece ser que la empresa que se ganó esta concesión de pronto no está como en muy buenas condiciones en la actualidad y por eso esta va muy lentamente y muchas personas me lo han dicho, se ven pocos trabajadores, no se ve el ritmo que es la que queda en los balsos. En los balsos, sí, iba a decir eso, va iba a meter la en cucharada, los balsos claro, con la los balsos. transversal intermedia. Es muy obvio. Va a un ritmo muy Sí, eso diferente es al de las otras obras. un El horror. runrun es que parece ser que esta empresa que se ganó esta licitación de pronto no está bien. Ojo, porque hay que terminar estas obras y no se nos pueden volver perpetuas. Don Germán. Vea, ya que usted está hablando de runrunes, no es porque yo tenga más, sino porque se me ocurre aquí, lo vamos a decir al aire. Qué buena una seccioncita de los runrunes en el programa antes de entrar en el tema del día. Ahí le dejo la inquietud, los runrunes de Nacho, sería bueno. ¿Cómo le cree uno a las cosas, hombre, Germán? Yo me estaba haciendo muchas preguntas, mi estimada senadora, a Luis Pardo. Hombre, es que yo me hago una pregunta, Germán, ¿no? ¿Cómo le cree a todo este cuento? En estos días iba por cualquier calle de Medellín y usted sabe que es un delito vender obras pirateadas. Claro. Música, películas. Y yo se lo estaba preguntando a usted y a varios invitados, hombre, si sabemos dónde están los delincuentes, si todo el mundo sabe, si un canal nacional puede ir y visitar las comunas, ya están, ya van y les muestran los fusiles, si sabemos dónde están, y uno se pregunta, ¿por qué la policía no hace nada? ¿Por qué aquí el deber ser no funciona? Y eso me pone a mí muy triste, yo veía eso con gran tristeza, porque se ven, si esto se ve, me decían ahorita, su amigo José Fernando Gil, director de Cosmovisión Noticia, me decía, no, es que hay que convivir. Entonces se convive como entre el delito y lo otro. No me la puedo creer. Nuestro otro invitado, el doctor Gilberto Tobón, por ahí lo veo, vaya poniéndose el micrófono, don Gilberto. Yo sé que los tacos hoy particularmente estaban como bien complicados. A algunas horas. A algunas horas. Entonces hagamos una cosa, invitemos al doctor Tobón para que arranquemos la forma. Vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar de esto, el camino hacia el cese bilateral, de hostilidades, de fuego, de violencia, de muertos, de todo esto que nos tiene tan acongojados. Bueno, iniciamos el programa de hoy con un programa que
emitimos la semana pasada, bastante importante, sobre todo porque somos prácticamente el único medio que le está dando la oportunidad a todos los precandidatos y candidatos a gobernación y alcaldía a tener un medio por el cual difundir todos sus planteamientos, sus planes de gobierno, lo que quieren hacer, y lo hacemos con una libertad de prensa bastante amplia porque no tenemos partido y todos han participado acá y nos encanta hacerlo. Y como les he dicho a varios, primer round, segundo round, tercer round, y mientras más les demos exposición. Ustedes los electores, creemos, Germán y yo, que ustedes van a tener la oportunidad de elegir bien. Eso esperamos. ¿Qué pasó, mi estimada congresista, con la doctora Liliana? No sé. ¿Ah? ¿Por qué el expresidente Uribe le da el aval y resulta que el Centro Democrático le da el aval y después salen a decir ya que no va a tener aval? Aquí yo aprovecho, primero muchas gracias porque yo creo que un ciudadano mejor informado elige mejor. Y es muy importante que tengan espacio todos los candidatos y los precandidatos para que la ciudadanía pueda conocer a fondo y elegir con razón las propuestas. Lo primero que yo tengo que decir es que en el Centro Democrático se establecieron unos procesos, unos mecanismos, pero hasta el día de hoy el único que tiene aval es el candidato a la alcaldía de Medellín. Pero ya me mostró una fotico aquí en el programa con firma del doctor Federico Hoyos y acto público. Eso era sobre un mecanismo para buscar una candidatura. Hechos posteriores llevaron a que algunos de los parlamentarios tomáramos una decisión que se hizo pública, que es además una decisión amparada en los estatutos del partido que nos permite apelar a la objeción de conciencia cuando tenemos impedimentos para apoyar a algún candidato del partido. Yo creo que esta herramienta, que puede ser novedosa, también es una herramienta que demuestra el carácter democrático del Centro Democrático. Nosotros apelamos a esa, que es una posibilidad que nos dan los estatutos, y a través de una carta pública dimos a conocer nuestra visión de esa candidatura. O la inconformidad. Nuestra visión de la candidatura. A mí algún día me preguntaban, ¿y qué pasa si le entregan el aval? No pasa nada, continúa en el proceso en el partido, pero nuestra postura ya es pública, obedece a unas objeciones que yo preferiría se mantengan internas dentro del partido. Ah, no nos las puede contar aquí en primicia para que este programa lo vea todo Antioquia. Pues es que aunque sea tres, así sea media. Yo le voy a interrumpir porque realmente eso es lo que la gente quiere saber. O sea, aparecen ustedes, firman una carta, inclusive, yo no sé si usted ha oído, doctora Paola, que le han puesto el título a ese grupo de los Paolos, que porque usted está como al frente del tema. Los Paolos llaman ahí en los medios de comunicación. Entonces está no Federico, yo sí lo sabía y lo dicen en la radio cada rato. Entonces está Margarita Restrepo, José Obdulio, Federico Hoyos, que ha estado aquí, bueno, no sé quién más. Y lo que la gente quiere saber es por qué a ustedes no les gusta Liliana Rendón. Nosotros apelamos, como digo, a la objeción de conciencia, que establece que se le debe explicar al partido por qué no apoyamos la candidatura. Vuelvo y digo, yo esperaría que eso haga parte del tema interno del partido. Pero eso no se va a hacer público entonces, ustedes se quedan con esa objeción de conciencia. Nosotros nos quedamos, la explicamos al partido y ya el partido tomará las decisiones que les corresponda frente a la candidatura. Estamos en cuenta regresiva, el 25 es prácticamente la semana entrante. Así es. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, todavía no se sabe nada. Yo creo que por levantarse más temprano no amanece más ligero. Yo creo que más importante que el tema de la pequeña cosa es que Antioquia y Medellín tengan los mejores candidatos. Nosotros estamos viviendo unos momentos de dificultad nacional, de complejidades municipales y departamentales que requieren un gran liderazgo, un gran compromiso, un gran conocimiento, y nosotros lo que esperamos es que sean los mejores para la ciudad y el departamento. Germán, usted levanta la mano, adelante. Yo levanto la mano porque yo le voy a decir, doctora Paola, algo que dijo Liliana Rendón aquí donde está Pardo, nos lo dijo en el programa que emitimos la semana pasada, y ella decía, yo respeto mucho a estos jóvenes congresistas, nuevos en esto, pero también tengo que decirles a ellos, y lo dijo en público, que cuando yo les ayudaba a ellos a hacer campaña y a estar en las correrías en los municipios, y cuando yo de alguna u otra forma les ayudaba con los votos, yo no era mala candidata, ni era mala persona, ni era nada.
ahora ya no les sirvo como candidata. ¿Qué tiene que usted decir a eso? Bueno, primero que le expreso todo el respeto a la doctora Liliana, que es una mujer muy trabajadora, que tiene una amplia carrera, y yo preferiría que ella evalúe lo que afirma sobre el apoyo en el proceso a la campaña. Oiga, déjeme meterle aquí un quiz al asunto que me gusta mucho. El doctor Gilberto Tobón es analista del conflicto. ¿De cuál de todos? Porque esto es un conflicto. Esto es un conflicto. Dígame usted, ¿cuál es su percepción? ¿Pero de cuál problema? De este conflicto que estamos hablando. En que está de los Paolo están están contra Liliana Rendón. No, Pues no que... estamos en contra. Esa no. Yo ¿Será no de pronto diría que es que la expresión. candidatura de Luis Carlos de Pérez, de Luis Pérez, ya les ha consolidado tanto que la gente trata de acomodarse, ¿no es cierto? Hay que entender que la política tiene pues un factor muy pragmático, ¿no es cierto? Parece que el candidato Restrepo del fajardismo, etcétera, como es traído pues de los sectores de la oligarquía, no ha pegado. Y esta otra candidata, pues es decir, es que Uribe, por más hazañas que haga, no puede cargar todos los candidatos. Yo digo que Uribe es como empujando un bus él solo por la falda de Villahermosa para arriba. Entonces él empuja a todos los candidatos pues y no le da base. No le da, es que eso no le da. Es que esta es una señora pues que yo no sé cuáles son los motivos. Yo con ella no tengo objeciones de conciencia, simplemente no me gusta. No me gusta porque creo que no tiene nada que aportarle al departamento. ¿En qué? Es que aquí la gente dice que el que conozca el departamento, entonces nombremos un profesor destacado de sociología, de geografía económica de la universidad, que lo conoce mejor, ¿no es cierto? Es que no es solo conocerlo mejor, sino las tesis que represente. Entonces yo en ese conflicto, a mí me parece que es un conflicto interno muy propio pues, de los partidos, de la lucha que hay ahora, por ejemplo, en el Partido Liberal entre Vivian Morales, que no es ninguna garantía de moralidad en este país, ¿no es cierto que no? Solo el apellido. No, pues por favor, no, con quien está casada, ¿no es cierto? En segundas nupcias con él mismo, después de que estaba de fiscal, ¿no es cierto? Él es polémico, tranquila, Paola. Son peleas que no tienen ninguna trascendencia ideológica, porque es que ustedes no han puesto de presente de manera clara, vea, es que usted, el programa, los aspectos programáticos, tal cosa, sino que no le gusta a la señora, sus razones tendrán. A mí tampoco me gusta la señora, no la creo apta para dirigir el departamento, que es un departamento muy complejo, con unas características muy especiales. Y creo que Uribe, que es un político que tiene mucha votación, etcétera, cargarla y llevarla a la gobernadora que le va a quedar difícil. Clarísimo. Pero yo quisiera simplemente hacer una claridad, y es, el doctor Tobón dice una cosa que a veces se vuelve lugar común, y es decir que en la política lo que funciona es el pragmatismo. Cuando yo empecé con la conformación del Centro Democrático, justamente eso es lo que queremos evitar. Nosotros queremos un partido basado en principios. Y yo creo que eso se tiene que alejar del cálculo electoral. A mí alguien me decía, ¿cómo se le ocurre a usted esa carta si ella va a ganar? Yo le decía, es que precisamente aquí el tema es que yo sueño con un partido basado en principios que sea tan eterno como los principios que defiende. Yo sí creo que ese pragmatismo a veces tan propio de la política es muy dañino. Uno tiene que ir más allá del mero cálculo electoral, porque como usted lo bien dice, doctor Tobón, hoy los retos de este departamento y de esta ciudad son enormes. Y son retos que requieren unas capacidades, yo diría que extraordinarias. Además, recuerden una cosa, el cargo de gobernador de Antioquia es un cargo para presidenciables. Es un cargo con una importancia por lo que representa para el país, por lo que representa políticamente, que definitivamente es un cargo para el que todos los antioqueños debemos tener la mayor responsabilidad. Yo quiero, sí, ya me imagino que para cerrar el tema y entrar en el... Yo no me quedo con las ganas de ver al doctor que está por allí, al doctor Guillermo Pardo. Claro que está que se habla, pero yo le voy a hacer una pregunta, doctora Paola. Ustedes firmaron una carta con la objeción que usted no nos quiere contar. Respetable, por supuesto. Pero yo quiero preguntar por qué ahora, por qué no al principio cuando se comenzó, cuando ella apareció como una de las posibilidades, eran 4 si no estoy mal, doctor Cuartas, no sé la otra persona, de Andrés Guerra, aquí lo estuvimos a los dos, que eso hacía parte como del mecanismo que eran los debates, foros y una encuesta. O sea, muy largo el proceso como para que ustedes al final se den cuenta que de pronto no es lo que le conviene al departamento por sus razones respetables, insisto. ¿Por qué no desde el principio la objeción y esperaron todo el proceso? Permítame que haga una infidencia.
A mí también me decían algún día usted por qué le quitó el apoyo. Y yo dije, es que yo jamás apoyé esa campaña. Y los 5 que la firmamos, yo creo que nunca estuvimos en la campaña. Vuelvo y digo, a veces las circunstancias llevan a que uno tenga que hacer públicas cosas que uno esperaría que fueran del interior del partido, además porque yo creo que eso es parte de la pequeña política que en poco o nada influye en lo importante que es el presente y el futuro de los antioqueños. Entonces, en eso también yo creo que es importante hacer esa claridad. Bueno, yo quiero darle a usted un minuto. Tranquilo, estoy Cuénteme, callado, yo no estoy tranquilo. ¿Usted qué opina de esta situación política en Antioquia? No, mire, yo estoy en todo el corazón de la campaña de Luis Pérez a la gobernación. Por supuesto, por ética, no quiero hacer comentarios sobre esa situación. De alguna manera nos parece un poco, senador, un poco inhumano el trato que ha recibido Liliana Rendón, pero queremos ser muy prudentes, muy fraternales. El Centro Democrático tiene que resolver esa situación. Ella tiene que afrontar esa situación, tienen que sumar o clarificar los mayores esfuerzos, Gilberto, porque de todas maneras Antioquia necesita realmente una transformación democrática de fondo, con mucho contenido de justicia social, con mucho contenido de transformación del modelo de desarrollo. Hay que dignificar el campo antioqueño, por Dios, el campo antioqueño está completamente abandonado, las subregiones no tienen un propio modelo de desarrollo productivo, no hay empleo digno, hay una miseria ramplante por todas las subregiones. Nosotros, paradójicamente, Germán, que nos quejamos tanto contra el centralismo bogotano, de alguna manera hemos tenido un modelo de desarrollo muy centralista de Medellín con respecto al resto de sus regiones de Antioquia. Entonces creemos que Antioquia está en un momento de crisis coyuntural que es muy importante que llegue a la gobernación, logre transformar ese modelo de desarrollo, logre reivindicar las comunidades locales, logre reivindicar el campo y logre afrontar temas complejos como el de la movilidad, como el de la paz y la seguridad, como el de compartir el poder con las comunidades locales y con las comunidades subregionales, como el de transformar el modelo de producción. El campo tiene que producir. Solo un dato para terminar, el dato que nosotros manejamos más o menos en Antioquia hay 6.200.000 hectáreas potenciales para producir comida. Sin embargo, solo producimos senadoras, solo se producen en 180.000 hectáreas, por Dios. Es decir, ahí hay un tema de fondo, Nacho, que tiene que ver con algo que discutíamos la otra vez en la evaluación del proceso de paz, con el problema de la propiedad de la tierra en todo Colombia. Pero no nos queremos involucrar en ese tema, respetamos los procedimientos internos del partido. Voy a hacer eso, ya lo hicimos. ¿En qué? ¿Sobre qué? El ministro hablando de eso. Yo le vengo, yo a ese debate sobre el tema agrario le vengo. Es muy interesante saber cómo en este país no hay políticas de Estado. Es correcto. Entonces, ni siquiera, o sea, tratar a un gobernador de meter unas políticas pues, podría servir mucho. Pero y menos sobre el campo. Mientras la urea valga lo que valga, transportar un kilo de cualquier fruta o de cualquier producto donde no hay valor agregado porque nada se transforma, sino que se vende así, es complejo. Tenemos un problema que tenemos que tener una política clara, proyectada unos 20 o 30 años, donde podamos hacer una real revolución agrícola en este país. ¿Sí, no? De cómo combinar la pequeña producción sí, con la mediana, la hicieron los argentinos, la han hecho agroindustrial con la de Pancoger. Bueno, hay unos temas para las subregiones de Antioquia bastante importantes de cómo los productos tienen valores agregados, pero insisto, respetamos la situación al interior del Centro Democrático, respetamos a una persona que es dirigente en el departamento de Antioquia, ha estado en altos cargos legislativos, concejal, representante de la Cámara, senadora, y vamos a ver qué pasa con esa situación. Ojalá gane Antioquia y gane la democracia, por supuesto. Que salió bien librada. Así es. Muy bien. Bueno. Oiga, yo he estado pensando, Germán, que realmente en última instancia sí me parece admirable lo que está haciendo el presidente Santos. Aunque todo el mundo le esté dando tanta varilla y la popularidad haya caído tanto, pero es que se le metió en la cabeza, se le volvió algo que es obsesivo y me gusta en el sentido de que yo he defendido aquí muchas veces lo que hizo el expresidente Uribe, porque yo siempre he dicho una cosa, tuvo foco y fue monotemático, vamos a combatir y tuvo mucho foco.
Y en última instancia, de pronto eso es lo que está haciendo el presidente Santos, a mi modo de ver, obvio, dejo esa aclaración, a mi modo de ver, ha tenido foco, con un costo político grandísimo, con un costo de popularidad también grandísimo, y se la metió y se la sigue jugando, porque tranquilamente puede haber levantado hace 2 semanas de la mesa de negociaciones, o hace 3 meses, o hace 4 meses, y ahí está, porque esto es difícil, o sea, es una cantidad de pensamientos y de ideologías políticas, y cantidad de cosas que es difícil llevarlas. ¿Y de intereses? Y de intereses por todos los lados. Entonces, haciendo esa salvedad, volvemos y caemos en un momento de conflicto, pero volvemos y entonces ya decimos que sí vamos a tener un cese bilateral. ¿Cómo interpretar esto, doctor Gilberto Tobón? Vea, usted en distintas ocasiones que ha tenido la bondad de invitarme acá a expresarle mi opinión a los televidentes, yo he sido muy claro en cuanto al problema del proceso de paz en Colombia. Yo estoy a favor del proceso de paz en Colombia. Esta es una guerra que, sintetizando, la guerra colombiana, la guerra civil que lleva 50 años en las últimas décadas, dijéramos, sobre todo en la última década, derivó en la guerra del narcotráfico. Desde cualquier lugar que se la mire, desde la derecha o desde la izquierda, ¿no es cierto? Una guerra de carteles, supuestamente encubierta en una fraseología ideológica que ya no tiene nada que jugar. Santos plantea un acuerdo de paz, que me parece a mí que es un acuerdo sensato. Algunos dirigentes políticos, sobre todo los del Centro Democrático, creen que se trata de una rendición, ¿no? O sea, que es que la FARC se va a rendir. No, pues es que eso no es una negociación, no es una rendición. ¿No? Sometimiento. Sí, claro, una rendición, ríndase, usted ya está acabado. No, sometimiento es otro concepto. No, eso es más con BACRIM, con estructuras criminales. Sí, es un proceso de negociación política, ¿no es cierto? Entonces, el desescalamiento del conflicto era apenas natural. Es más, el cese bilateral es una necesidad, es que si no, no va a haber acuerdo de paz. Y hay que tener la audacia de hacerlo, que es donde Santos vacila por temores con Uribe, ¿no es cierto? Donde lo voy a poner en su puesto sin miedo, ¿no? No, señor, no voy a hacer eso, pues. Porque Uribe tuvo 8 años y ¿qué hizo? Los contuvo, pero los acabó. Los acabó, sí. Entonces, ¿por qué quién está tumbando la infraestructura nacional? Se está cayendo sola. Los contuvo, es que eso es otra cosa muy distinta. Pero no los acabó y tuvo 8 años. Y pedía 12 y se hubiera acabado 50 con el mismo pretexto. ¿Por qué? Porque es una guerra que se alimenta de las rentas de la coca, de la droga. Entonces eso genera unos recursos muy grandes. Y yo pregunto con una franqueza única, ¿y es que el aparato militar quiere acabar la guerra en Colombia? Le contestó Nacho, no la quiere acabar. ¿Por qué no la ha podido acabar en 50 años? La verdad más grande que se ha dicho en este conflicto, la verdad más grande, la dijo un gran mentiroso, que es Santos, y la dijo la semana pasada que me demoro más de 20 años, el Estado colombiano en 20 años no ha acabado esto. Yo quiero que ¿Usted cree que se justifica 20 años de seguir desangrando al país? No, para nada. Bueno. Veamos, usted nos preparó un video del presidente Santos. Bueno, sí, lo que pasa es que para de pronto contextualizar un poquito, la noticia se dio ayer, digamos que estos garantes de Noruega, sobre todo, y de Cuba, pues hicieron el anuncio, lo ratificó Iván Márquez y luego Humberto de la Calle. Sobre esto, digamos que ya comenzara a lograr unos acuerdos para el desescalamiento y buscar el cese bilateral definitivo, que incluía también, ellos lo mencionaron ahí, dejación de armas. Y entonces, en su alocución en la noche, el presidente Santos hablaba de 4 meses para evaluar esto. Y en 4 meses se decide, dice él, si se sigue o no con el proceso de paz. Aquí está. Y en 4 meses, a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. Lo que falta es el tema más complejo, que es el de cómo lograr el máximo de justicia que nos permita la paz. Este es el punto que va a definir si hay o no paz. Doctora Paola, qué costo político tan grande, pero bueno, ¿usted cómo yo voy ve a hacer varias observaciones. La primera es que yo creo que una cosa es tener foco y coherencia y otra es ser terco. Y insistir y persistir contra las evidencias. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Otra cosa que yo quisiera decir es, nosotros no estamos pidiendo la rendición.
¿Nosotros qué hemos pedido? Claro que nosotros creemos en la posibilidad de un proceso. Nosotros tuvimos un proceso, desmovilizamos 35.000 mal llamados paramilitares y más de 18.000 guerrilleros. Pero ¿qué hemos dicho? Que los procesos deben tener unas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Primera, la necesidad de un cese unilateral verificable de toda actividad criminal. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil que la ciudadanía crea en el proceso de paz. Ahora en septiembre, vamos a ajustar 3 años en medio del proceso público de paz. Durante estos 3 años, las FARC ha asesinado y herido más de 2.000 soldados y policías. Ha asesinado y herido más de 400 civiles, ha cometido más de 1.000 actos de terrorismo. En esas condiciones es muy difícil pedirle a los colombianos que crean. Continúa rearmándose, traficando droga, reclutando menores. Este anuncio de cese unilateral al fuego a partir del 20 de julio es el 6º anuncio de cese unilateral. Y en estos 5 anuncios previos nunca han cumplido. Continuaron secuestrando, asesinando, reclutando niños, secuestrando, extorsionando. Otra cosa que es importante tener en cuenta, a mí me dice el doctor Tobón, Uribe tuvo 8 años y no los acabó, los contuvo. Nosotros encontramos una FARC y unas organizaciones paramilitares fortalecidas, que tenían ya mucho control del territorio, que estaban sumamente bien armadas. Y nosotros empezamos todo el proceso de una política que se llamaba desestructurar, donde por un lado teníamos una política social que era la revolución educativa, el microcrédito, el fortalecimiento institucional como una política de prevención. Teníamos fortalecimiento institucional de la justicia, de la fuerza pública para el combate y la contención y una política de resocialización. Por eso desmovilizamos, vuelvo y repito que a los colombianos se les olvida, más de 18.000 guerrilleros en ese proceso. Por eso también construimos 11 cárceles nuevas de máxima seguridad. Por eso empezamos a hacer un montón de reformas. ¿Por qué no logramos acabar con la organización narcoterrorista FARC? Porque tenían albergue en Venezuela y en Ecuador y eso a uno no se le puede olvidar. Timochenko y Iván Márquez, los que hoy posan de políticos en La Habana, estaban asentados en los países de frontera. Nosotros hicimos las denuncias internacionales, pero nunca encontramos la cooperación para poder entrar a trabajar ahí. Otra cosa que es importante, decían, el tema de dejación y no de entrega. Nosotros vamos a insistir en ese proceso porque hace falta la entrega de armas. La dejación es una paz armada. Entonces vamos a hacer como hicieron en el proceso en Filipinas, que hay dejación pero no entrega. Entonces cuando no les gusta algo del gobierno amenazan con los fusiles. Nosotros no podemos caer en esa trampa. Otra cosa que a mí me preocupa, Santos dice, tienen 4 meses. Uno ve que cada que el proceso está empantanado, hay un confite envenenado de las FARC, que es un anuncio, por ejemplo, un cese unilateral, repito, este es el 6º anuncio. Y hay un contentillo de Santos que sale con alguna bravuconada o poniendo tiempos. Una cosa que a uno le llama la atención, 4 meses, o sea, lo que necesita para campaña electoral. Esa es una típica salida de Juan Manuel Santos. Entonces, para ganar la primera elección, yo tengo las llaves de la paz en la mano. Para ganar la segunda, después de 4 años, tengo la paz de un cacho. Y ahora para los procesos locales entonces tienen 4 meses. Yo creo que los colombianos desconfían, y así lo demuestran las consultas de opinión, de cómo se viene dando a cabo este proceso, de la falta de claridad en el gobierno, que un día dice una cosa y termina haciendo todo lo contrario. Déjeme, yo le recuerdo una cosita a los colombianos, doctor Ignacio, antes. Hace pocos meses, cuando a Santos le preguntaban por el cese bilateral, decía, ni se les ocurra, porque eso es dejar a los ciudadanos en manos del terrorismo. Y ni se les ocurra porque él sabe que uno no puede pedirle a la fuerza pública que cese con una obligación constitucional. Es que ese es el peligro. Aquí el cese bilateral lo que plantea es un incumplimiento y una violación de la Constitución. Me tengo que meter obligatoriamente, Pardo, por una razón muy sencilla, porque por lo que he leído y escuchado y lo que hemos tratado en esta mesa en repetidas oportunidades, Germán, este proceso de paz tampoco es tan improvisado. Y lo que dice la experiencia internacional, por lo que nos han dicho nuestros panelistas, es que en ningún proceso de paz pues, no hay dejación de armas ni rendición así como desde el primer día. O
O sea, esto, todo lo que estamos viviendo hace parte, inclusive se ha vivido en muchas partes del mundo, no somos los únicos que estamos viviendo esto, o estoy equivocado en lo que digo. Primero, yo sigo insistiendo cuál es el contexto de Colombia, Gilberto y senador. Es un contexto de inmediatista, es un contexto que no construye memoria, es un contexto que no genera cultura democrática. No solo desde el Congreso no se genera cultura democrática, desde la institucionalidad pública, nacional, departamental y municipal tampoco se genera cultura democrática. Es decir, Colombia no ha construido un modelo político con instituciones políticas inclusivas, y el no haber construido un modelo político con instituciones inclusivas no ha permitido que se construya una cultura política para todos los estratos sociales. Entonces, un país que vive de golpe de opinión en golpe de opinión, de espectáculo en espectáculo. Lo primero que quiero en todo este debate, en el último programa, donde había una crisis del proceso de paz, porque yo aprendí que en la vida Gilberto, senador, es muy fácil hablar en los momentos de euforia y en los momentos de éxito. Lo difícil es hablar en los momentos de dificultades, y de alguna manera nosotros en el M19 reivindicamos a Simón Bolívar y lo llamamos nosotros el hombre de las dificultades, porque fue un libertador que se enfrentó a todas las dificultades de la élite en América Latina, y sin embargo salió adelante y logró construir el proceso libertador. Entonces, yo con todo cariño, yo no sé por qué se olvida que la metodología de esta negociación, y yo lo vuelvo a recordar cada que puedo, senadora Gilberto, cada que puedo lo hago. Esta negociación se inició por la bipolarización política que vive Colombia, que es un modelo político además tradicional, no voy a insistir más en eso, en medio de la guerra. Eso fue un principio, senadora, definitorio de esta negociación de paz, tomado además del proceso con la guerrilla salvadoreña y con la guerrilla de Guatemala. El primer punto que quedó claro en la mesa en el inicio de las conversaciones, que no fue en septiembre, sino en noviembre, si no estoy mal, el 12 de noviembre de 2012 en Noruega, ¿sí? Se dijo claramente, la negociación se hace en medio de la guerra. Eso tiene implicaciones, vamos a ver cuáles. Segundo, se hace en un país que no puede ser Colombia, por obvias razones. Y el único país, lo dijimos en este programa, que ha hecho un seguimiento al proceso de paz, yo doy fe de eso, de que tenía que ser un país que garantizara la reserva en el debate, en la discusión, en los acuerdos y en los desacuerdos. Y el único país que en principio ofrecía esas condiciones era Cuba. Por eso fue Cuba, por el hermetismo, por las características autoritarias que aún se conservan en Cuba, por el control de la fuerza pública, el control de los medios tecnológicos, etc. Ese proceso de paz ya hubiera explotado en otro país fuera de Cuba. Pero además, yo pienso, cuando se renueva la guerra en Colombia, ahí sí se habla del tema de la guerra. O sea, cuando no había tregua unilateral de las FARC, cuando hay tregua unilateral y disminuyen, senador, en un 80% del dato estadístico que hay, las acciones de violencia por ese conflicto de las FARC. Es que en Colombia hay varios conflictos, no solo el de la FARC, por supuesto, hay varios conflictos, pero el de la FARC, con la tregua unilateral de las FARC, disminuyó 80%. Es la estadística que yo tengo. Usted lo que está diciendo, perdone que interrumpa, es que antes de las treguas estamos volviendo a como estábamos al principio. No, permítame. Estamos como estábamos al principio. Obvio. Es decir, entonces todo el mundo vuelve a recordar, es que sí hay un conflicto con las FARC. Es decir, es que lo cruel para quienes critican sin razón el proceso de paz es que no les sirve nada. Cuando la FARC decretaron un tregua unilateral, no servía. Cuando decretaron un tregua unilateral, tampoco servía. Ahora, por supuesto que el proceso de paz vivió una crisis, yo la llamé crisis positiva. Porque cuando todo el mundo decía que eso se iba a acabar, encontramos los acuerdos que hubo en la mesa de La Habana desde el fin de semana pasada y anunciados este fin de semana. Bueno, caballeros. Ese es el primer tema, digamos, para ir perfilando de qué estamos hablando, perfilar este debate y esta discusión. Yo quisiera agregar una cosita, ya que el doctor Pardo habla de memoria.
Los colombianos siempre dicen es que con la FARC no se pudo en 8 años con seguridad democrática, pero yo creo que es indudable que disminuyeron notablemente. Disminuyeron todos los delitos de mayor impacto, pasaron de tener como 30.000 hombres a quedar como en 8.000. Habían perdido poderío político, militar y todo. En negociaciones sí llevamos 50 años. Es que este no es el primer proceso con las FARC. Y cada proceso de negociación con las FARC ha sido una estrategia de guerra que los ha ayudado a airearse políticamente, a rearmarse militarmente. Es que eso también hay que recordárselo a los colombianos. Santos no es el primero que intenta con las FARC. Llevamos muchos años intentando y siempre ha sido una mentira tras otra. Siempre ha sido un proceso de paz como estrategia de guerra. Y cuando uno revisa todas las comunicaciones de las FARC, incluso durante este proceso, todo el tiempo que dicen, nosotros solo entregamos las armas y nos entregan el poder. Y revisen los videos de todos los terroristas de las FARC y los van a escuchar diciendo lo mismo. Y uno lo que ve es que si uno quiere un proceso serio, necesita manifestaciones serias de voluntad de paz. El doctor Pardo dice, disminuyen algunos delitos, cese. Y debería ser de toda actividad criminal, o es que ya no matamos 10 policías sino 3, o no secuestramos 100 sino 5, pero seguimos traficando droga. Pero doctora Paola, entonces venga, su análisis está perfecto, entonces la propuesta del Centro Democrático es paremos. La propuesta del Acabemos centro, con esto, no, recojamos y nos venimos. Mire, sí, no, eso es claro. No, vea la propuesta del Centro Democrático, las cosas no son tan simples. Nosotros, ¿qué le hemos dicho al presidente Juan Manuel Santos? El Centro Democrático lo que propone es exija un cese unilateral verificable de toda actividad criminal hoy. Y a partir de ese cese continúe la negociación con unas limitaciones. La primera, respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La segunda, tiene que existir un balance entre justicia y paz. Mire, a nosotros todos nos llamaron paramilitares porque les dimos 8 años a esos criminales. No es igual de criminal las FARC. ¿Por qué se le hacía tan poquito a la gente para los paracos y se les hace tanto para la FARC? Si son igual de asesinos y de traficantes de droga. Nosotros les dijimos, si no cumplen pierden todos los beneficios. Y ahí tenemos a 14 jefes paramilitares extraditados. Y nos llaman paramilitares. Y hoy no quieren que la FARC pague en un solo día de cárcel. Nosotros con los paramilitares que negociamos, el tema de rebajar penas para la desmovilización y el desarme. Nosotros no nos sentamos a decirle a Mancuso ni a don Berna, venga, ¿y a usted cómo le parecería la política agraria? Venga, ¿y usted qué pensaría de la política pero eso no habría que antinarcóticos? contextualizarlo, y yo quiero que lo contextualicemos después de esta pausa, porque es que una cosa es una guerra política y la otra cosa es un ejército armado que salió a montar otra guerra apoyado por el mismo Estado. Pero son dos contextos no, distintos. Pero discutamos eso porque eso se convierte en una justificación de la FARC. Pero es que todo tiene en la vida una justificación. No, entonces también la tendrían los paramilitares. Mire, una por cosa eso, en es su el momento delito, la tuvieron, pero como delincuentes, aparte y de... siguen siendo, y son delincuentes, han sido delincuentes como lo son las Sí, FARC. vamos a hacer una pausa, pero yo me quiero despedir. Antes de irme a esta pausa, yo quiero que veamos, también Germán preparó una nota de Noruega, donde no la segunda, sino la de... No, acuérdese que hablaba digamos que uno de los garantes, de los países garantes, Noruega, que ellos habían pedido ya que las FARC hiciera un cese unilateral. Yo exactamente. quiero que me muestren ese. Ahí, el noruego. El noruego. El gobierno nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP. Germán, bien pueda. Bueno, ya estamos de regreso. No, yo quería decirle algo a la doctora Paola Holguín cuando hablábamos del tema de los paramilitares. Siempre terminamos hablando de eso, yo lo sabía. Se me olvidó, tengo que comenzarlo aquí. Habíamos hablado con alguien representante de las víctimas, Teresita Gaviria, y otros representantes de las víctimas cada vez que se habla del tema del proceso con los paramilitares, porque se habla de la extradición de algunos jefes. Y la opinión de ellos, lo escuchamos muchas veces durante ese proceso, es que las víctimas consideran que se extraditó la verdad. Es decir, una extradición forzada por algunos acontecimientos en realito, que algunos le llamaban relajito. Por lo que ocurrió allá, también habían prometido que no iban a hacer esto, aquello, lo otro, y masacres, las que usted quiera.
pasaron durante ese tiempo que estuvieron allá. Y ellos decían, se llevaron a estos personajes y no nos contaron nada aquí. Y además de eso, ellos están pagando una condena allá y las de aquí, ¿cuándo? Es más, acuérdense que hay algunos que ya están pidiendo el asilo allá y que se van a quedar en Estados Unidos y nunca van a volver. Es que donde se queden aquí les pasa lo del Chapo. Ah. Hacen un tunelcito y en 2 segundos los Bueno. toman a todos por fuera. Eso es grave. Entonces, era como hablar de eso, doctora Paola. Pero yo Pero quiero venga, doctora Paola, responder entonces le pido que me la haga resumida para que porque yo quiero escuchar al doctor. Simplemente decir, cuando se decidió la extradición de los 14 jefes paramilitares porque estaban incumpliendo las reglas del proceso, el acuerdo fue claro con Estados Unidos, y es que la extradición se hacía bajo el condicionamiento de que cualquier miembro de la justicia colombiana que lo requiriera podía seguir yendo, haciéndoles todas las entrevistas para esclarecer la verdad, para que no se fuera la verdad. Y mire, lo cierto es que hoy Piedad Córdoba y todo el que ha querido ir a hablar con los jefes paramilitares lo ha hecho, y la justicia continúa procesos y ellos continúan dando versiones, muchas que parecen más inventos para vengarse de quienes los extraditaron, Que no les creen las pero no versiones. se extraditó la verdad. Doctor Tobón, yo estoy pero así, con unas ganas de A ver, escuchar no, su comentario. Primero, en primer lugar, nadie vino aquí a defender lo indefensable, nadie vino aquí a defender la guerrilla, nadie vino a defender los paramilitares, no. Estamos de acuerdo. Sí. Yo parto del siguiente criterio, que lo he escrito además, y es al siguiente aspecto. La violencia en Colombia es un negocio. La violencia en Colombia es un proceso de acumulación de capital de todos los actores. Llámese guerrilla, llámese paramilitares, llámese militares, ese es un proceso de acumulación. Se enriquecen con eso, ¿no es cierto? Crea intereses y generarás afectos, decía Jacinto Benavente, ¿no es cierto? Entonces vos no le puedes decir a una persona que está ganando con un negocio, así sea ilegal, que lo termine, ¿no? Entonces es muy difícil pues, de que las personas hagan esto. ¿Por qué, sin ser yo santista, apoyo los esfuerzos de paz? Porque mire, la gran verdad de esto se dijo fue hace 15 o 20 días aquí. Si no lo hacemos, en 15 o 20 años no hemos terminado esto. Y esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad, Ignacio. La senadora acá es una uribista buena, yo no le conocía esas habilidades. Ella se ha apropiado muy bien del discurso de Álvaro. Álvaro no es ningún pendejo, es una persona muy inteligente, astuta, buen político. Álvaro lo que quiere es mostrar el fracaso de Uribe para volver a crecer él. Es que No, el fracaso de Santos. De Santos, perdón. Sí. Si Santos fracasa, Pardo, vuelve el uribismo. Para que lo vamos teniendo claro. Claro, ¿y quién va a volver, pues? Bueno, yo Espere, quiero... verá un segundo. bueno. Entonces, a mí me parece que como la forma como ustedes se oponen sistemáticamente a los acuerdos de paz, por ejemplo, las actitudes delirantes y rayanas en la estupidez del procurador Ordóñez, rayanas en la estupidez del procurador Ordóñez, ¿no es cierto? Cargadas de intereses nefastos. Hombre, ¿cómo van a pensar ustedes que puede ser correcto que el país se desangre? Si en un mes largo, yo no sé cuántos, apagaron el país en Tumaco, hacían lo que les daba la gana. Y uno decía, bueno, ¿y dónde estaba la Juez República? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pregúntele a Santos que no nos deja operar. Pregúntele a Uribe. Pregúntele a Santos que yo no le nos digo deja una operar. cosa, vea, esto es una guerra tenebrosa, usted lo sabe, y es una guerra atravesada por las rentas del narcotráfico, atravesadas por eso. Entonces mueve unos capitales muy grandes, y al mover capitales muy grandes reclutan muy fácil mercenarios. Yo le digo una cosa, si el señor Santos logra los acuerdos, el desescalamiento funciona y funciona el cese bilateral y se llega a firmar la paz, es más, le voy a decir una cosa bien grave, va a haber acuerdos de paz sin reformas sociales, atérrese usted. Pablo, yo tengo una inquietud con usted para darle como tiempo a todos nuestros panelistas de la noche de hoy. Es que en última instancia ve uno como que se queda analizando esta situación y si a alguien le queda fácil levantarse de la mesa de diálogo es a las FARC. Tranquilamente se pudieron haber levantado a disgusto de cualquier cosa. Ellos también tienen que estar ahí. Está claro que no. Aquí lo hemos dicho en No, este por eso, está programa, claro que no, eso es lo que estoy las diciendo. FARC, O sea, claro. si alguien se puede levantar, fueron ellos, pero ellos, obvio. y pueden desestabilizar el país en 2 segunditos y se hubieran levantado. Además, Pero ahí siguen. Además, porque el estilo de ellos, es más, Sí. ojo, yo he dicho, las FARC son 7 los miembros del secretariado. ¿Cuántos hay en La Habana, senadora? Hay 6 de 7. Es más, yo no sé ustedes por qué no hablan
de una subcomisión que no ha parado el trabajo. Aquí lo hemos dicho. La subcomisión de desmovilización, condiciones para desmovilización, dejación de armas, esquemas de seguridad. Ahí hay 6 generales de tu república, que es la misma mía, y de la patria del expresidente Uribe, y de mi patria, Gilberto, de la de todos nosotros. 6 generales activos de nuestra república, de nuestra patria, están sentados en La Habana discutiendo esos temas que son álgidos al final, porque no solo hay que hacer una negociación lo menos mala posible o lo mejor posible, sino la clave es en el proceso posterior al acuerdo de paz. ¿Cuál es la gran falla, senadora, del proceso con los paramilitares? No solo que se extraditó la verdad, Germán, ahí hay un tema de fondo, sino que hubo repetición. No se midieron las consecuencias de una repetición. Entonces, tan hubo repetición que la base de las BACRIM hoy, rurales y urbanas, son desmovilizados, tú lo sabes. Yo quisiera... Rurales y urbanos. Entonces, aquí hay un tema de fondo. ¿Cuál es? Que esta comisión técnica sigue trabajando. Segundo, está claro que independientemente de la viralidad o no de cada estructura política, de cada partido político, hay un fin de por sí planteado en la Constitución, que es la paz. El artículo 22 tal vez, Gilberto, es un derecho y un deber, y que Colombia merece por lo menos salir de este conflicto de más de 50 años, más de 50 años, donde la única renta, senadora, tú lo sabes, usted lo sabe, Gilberto, Nacho, Germán, no es el narcotráfico. Aquí hay tráfico de armas, hay tráfico de dólares. Extorsión. ¿Y el poliducto qué? ¿El tubo qué? Sí, sí, todo. ¿Y la falsificación de productos qué? ¿Y la extorsión? Por Dios, es decir, aquí el tema es de un contexto favorable al conflicto. Entonces, cuando... Déjame, senador, un momentico, yo no me demoro. Hoy estoy hablando no mucho, ¿cierto? Bueno, estoy hablando más bien. Porque me quedan 7 minutos de programa. Entonces, todos los pasos que ha planteado el presidente Santos, que se plantearon en La Habana, además que comienzan de una manera muy bien pensada, como, digamos, como marketing político, en el cual son expertos el actual y el actual gobernador, por ejemplo, de Antioquia. ¿Sí? Antioquia, la más educada, cuando entre los 500 colegios públicos evaluados en Colombia no hay ninguno público. No estoy haciendo política. Es necesario que se abran las puertas a partir del 20 de julio de desescalonar el conflicto a la concreta, y eso implica cese unilateral del fuego, acciones correspondientes del gobierno. La subcomisión sigue trabajando, y otro tema importante, lo último que voy a decir en este bloque: ingresan a la mesa de negociaciones. Ya no solo hay un plenipotenciario de los Estados Unidos, que es amigo de tu partido y el presidente Uribe, Paulita. Hay un delegado plenipotenciario de los Estados Unidos, hay un delegado de Alemania, que es la avanzada de la Unión Europea. Por eso en algún momento vamos a conocer el inicio formal de las relaciones del proceso de paz con el ELN. Se nombró un delegado de Naciones Unidas a la mesa de conversaciones, no al lado, no en la área del lado, no en el barco del lado, no, ahí. Un delegado de Naciones Unidas, la de máxima institucionalidad internacional, y un delegado de la UNASUR a través de Uruguay. Uruguay no es Venezuela, para que no haya estigmatización. ¿Uruguay o Paraguay? Uruguay. Un exministro que además, el exministro Bayardi, que tuvo una tarea bastante importante en el gobierno de Movimiento. Eso implica que realmente el conflicto va a comenzar a desescalarse, y que los 4 meses planteados por Santos hacen parte de una estrategia no solo electoral, senadora, sino de la gran posibilidad de que este conflicto con las FARC sí se termine. Permítame, yo le pregunto a la congresista Paola Holguín una cosa. ¿Usted de pronto lo que quiere el Centro Democrático es que echemos por la borda estos 3 años de trabajo? Nosotros lo que queremos es que se recupere la sensatez, porque este proceso tal cual está planteado hoy no va a traerle paz a los colombianos. Déjeme, yo hago pequeñas observaciones de varias afirmaciones que se han hecho acá. Primero, coincido con el doctor Tobón en el tema de que aquí en el fondo lo que hay son organizaciones criminales que depredan, y depredan porque falta institucionalidad, porque falta ejercicio de justicia, porque falta Estado. Colombia tiene más
territorio que Estado, y mientras sea así, donde no hay Estado hay organizaciones criminales depredando, llámese FARC, ELN, BACRIM, paramilitares, póngala como quiera. 2, decir que el proceso de negociación con las FARC trae la paz. Pongámonos como Heidi, la niña de la pradera, y supongamos que este proceso sí va a traer la desmovilización y el desarme de la FARC. ¿Qué va a pasar con las BACRIM? ¿Qué va a pasar con otras organizaciones criminales? Es que esto se debería llamar por su nombre. Este es un proceso que intenta... Nosotros nunca dijimos que teníamos un proceso para la paz de Colombia, sino para desmovilizar las estructuras paramilitares y guerrilleras. ¿Y aquí lo que venden... Entonces terminaron otra vez BACRIM y aquí, terminaron esa es otra cosa que yo quiero aclarar. Es que eso lo sabemos todos los colombianos. Pero esperen. Se desmovilizan y entramos en el cuento, pero muchos no van a entrar y muchos se van a ir a BACRIM. Pero aquí también hay otra cosa que se le debo aclarar al doctor Pardo y que yo creo que él la conoce muy bien. Un porcentaje, no todo, de quienes se desmovilizaron en los mal llamados paramilitares hoy forman parte de las BACRIM, pero también forman parte de gente de las FARC, como los de los Úsuga. Y ahí hay una revoltura de un montón de cosas, y hay gente nueva, y en todos los procesos de paz, usted sabe que lamentablemente, si no se le hace seguimiento a quienes se desmovilizan y desarman, hay procesos de reinserción, y usted muy bien lo debe conocer, que conoce también esos procesos internacionales, doctor Pardo. La otra cosa, nuestra oposición no es una oposición cerrera, doctor Tobón, no es una oposición oportunista, ha sido una oposición propositiva. Nosotros siempre le hemos establecido otras alternativas al gobierno, porque es que a mí no me interesa que a Santos le vaya mal, a mí me interesa que a Colombia le vaya bien. Y le cuento que no es que yo me haya apropiado del discurso, porque si alguien me enseñó a razonar un poco, es usted, que fue mi profesor y se le había olvidado. Eso está muy bien. Le quiero decir algo, el procurador... Uno puede tener la visión que quiera de él, pero él sí tiene una obligación, que es velar por los derechos de los ciudadanos, y en ese velar por los derechos de los ciudadanos, él debe manifestar todo lo que sentimos y las inquietudes que tienen sectores que muchos quieren acallar diciéndonos amigos de la guerra, frente al proceso, y que son sensatas y que las hemos manifestado en planteamientos democráticos. Última cosa para el doctor Pardo, esos seis generales suyos y míos tienen de comandante en jefe a Juan Manuel Santos. Entonces, por más comandantes que sean, finalmente le obedecen al comandante en jefe, que es Juan Manuel Santos. Al presidente de turno. Eso es como decir al presidente de turno. Al presidente de turno. Al presidente que les toque. Cuando estaba otro, le obedecían a otro. Hermano Nacho, no, espere, pero, senadora, pero a uno siempre le queda la opción digna de renunciar. Pero, claro, en la estructura Pardo, militar y en la estructura gubernamental. No olvide el carácter civilista de nuestras fuerzas Señores, militares. el programa se O me sea, acabó porque están enfocados desafortunadamente. en el fin de ese conflicto. Y digamos, hagámosle caso a lo que dice, a lo que dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, para ser coherentes. El acuerdo con las FARC es la terminación de ese conflicto. La paz con Hay las otro, FARC. obvio, la paz con la FARC es el conflicto con la FARC. Aquí hay otra cantidad de conflictos. Por eso, ya para terminar, es tan fundamental una estrategia de posconflicto o de posacuerdo con las FARC para territorios rurales y para territorios urbanos. Bueno, señores, qué Hay un pena, el tema programa de- se me acabó. Yo quiero que me pongan en el cronómetro A ver. 1 minuto para cada uno. El doctor Tobón, ¿qué puede pasar en estos 4 meses? Y le doy un minutico para ahí por cronómetro. Ahí está. Pueden pasar muchas cosas, porque es que, es decir, los acuerdos de paz también pueden destruirse en cuestión de horas. No, sí, claro. Una atrocidad bien grande, un magnicidio, una cosa de esas, lo hace levantar de la mesa a ambos, ¿no es cierto? Sí. Es muy precario, es que este es un país... O sea, sigue siendo muy delicado. ¿Qué puede pasar en Colombia? Claro, porque 4 en meses. Colombia, pues que este es un En país Colombia que... han matado perdón, candidatos. ¿Cuántos candidatos presidenciales claro han que es el matado? minutico del Nacho, doctor este es un Tobón. país que se ha alimentado desde que se fundó como republiqueta de violencia. Este es el país más violento de América Latina. De república, Sí, de sí, sí, republiqueta, no, sí, o- porque es que demasiado no es una verdadera Entonces, república, usted, pero- su opinión es que sigue siendo no diga muy republiqueta. frágil. Sí, pero Muy que bien. estoy de acuerdo en que ojalá llegue a buen término el desescalamiento y luego... Pardo, ¿qué puede pasar en estos 4 meses? Y usted tiene 1 minuto. Me 30 parece muy bien segundos. que le dejemos que termine la mujer, además. y la Claro, cena. digo, que ella es férrea. Yo Y adhiero, además, yo adhiero a primero eso. las damas. Yo pienso que Colombia merece terminar un conflicto de más de 50 años. Creo que
Los últimos acuerdos en La Habana abren el camino para tregua unilateral, para futura tregua bilateral. Pero con una fragilidad impresionante. Siempre, porque estamos en Colombia, hay francotiradores, hay guerra sucia, hay cuántos candidatos presidenciales han asesinado en plenos procesos, cuántos demolizados han asesinado, bueno, etcétera. Pero al final creo que la balanza de salva este proceso contra cualquier obstáculo, la comunidad internacional, que por primera vez, ni en el proceso de nosotros, en el M-19, Paola, nunca antes la comunidad internacional había estado jugada con la paz de Colombia. Hasta la bendición papal ya tenemos. Muy bien. Doctora Paola, usted esta pregunta me la respondió hace mucho rato, porque usted me la contextualizó en lo político. Claro, quedan 3 meses y un poquito para las próximas elecciones, la unidad nacional seguramente quiere ganar, entonces es una promesa. ¿Usted qué cree? ¿Que esa es realmente la realidad de este país? Sí. Que estamos en 4, el presidente dijo 4 meses, por eso, por una realidad política. Hoy los colombianos tenemos un grave problema, y es que no le creemos a las FARC, que son unos criminales, y el gobierno no se hace creer, porque dice una cosa y hace otra. Yo creo que estos 4 meses lo único que van a hacer es agravar la crisis del proceso de paz. Creo que, como siempre, las FARC no va a cumplir el cese unilateral. Creo que los colombianos difícilmente van a permitir que se dé un cese bilateral, porque eso sería romper con la Constitución, romper con la obligación que tienen las fuerzas militares y de policía de brindar seguridad a los colombianos. Entonces, yo quisiera que fuera distinto, pero la verdad es que yo soy muy escéptica frente a lo que viene con Le quiero repreguntar en 2 segundos y me voy a explayar aquí 2 segunditos. Y si esto se da, ustedes van a quedar muy mal. Mire, si el proceso de paz se gana, ustedes no quedaron en nada. Mire, este no es un tema de vanidad. Sí, si en el fondo fuera, sí, no es un tema, es quien no, tiene la razón, Dios, o la tenemos nosotros, no, o los de allá, o aquel mire, o yo. Sería muy mezquino que yo, que soy una mujer de 41 años, que no ha vivido un solo día de paz en Colombia, quiera que a un proceso le vaya mal solo por llevarse el punto. Yo, igual que 47 millones de colombianos, anhelo un país en paz, pero la paz solo es posible si se construye con justicia, con fortalecimiento institucional, respetando los derechos de las víctimas. Lo otro es una falsa paz que lo que va a hacer es alimentar nuevas guerras. Esto solamente lo puede decir el tiempo, Germán. Solamente. El tiempo que se nos acabó. El tiempo que se nos acabó, no, pero 10 años, 20 sí, claro. años, esto solamente lo va a decir el tiempo. ¿Puedo decir algo rápidamente? Sí, yo leía por ahí una columna de Héctor Abad Faciolince hablando de maximalistas. Creo que hablaban del doctor Uribe sobre ese tema. Y él hacía ejemplo de una conferencia donde decía, vea, ya no se mataron 100, sino que se mataron 13. Y entonces alguien muy iracundo decía, pero es que no debe haber ningún muerto, entonces vivir como en un paraíso donde no haya, todo funcione bien, ni un solo muerto, entonces volver a hablar de si se salvan unas vidas, pues si antes eran 10 y ahora se mató uno, triste por uno, pero se salvaron 9. Entonces es como buscar el paraíso, Nacho, y buscar como que todo funcione perfectamente y que haya paz, pues no va a haber. No va a haber porque están los otros grupos y negociar con las criminales. Lo que pasa es que yo le hago una pregunta. Una paz que represente no justicia, no respeto a las víctimas, claudicación del Estado de Derecho, ¿es una paz para qué patria si no nos queda patria? Les dejamos todas estas inquietudes. El año pasado, en un país de primer mundo, como se llaman, Noruega, la policía hizo 2 disparos en todo un año. Uno por un error y el segundo nunca se supo por qué. 2 disparos hizo la policía en todo un año. Hemos llegado al final del programa. A mis panelistas, 1000 gracias. Qué programa tan entretenido el de hoy. ¿Verdad que me parece que así debería ser el debate de la guerra? Debería ser así, con ideas, no con armas. Aquí todos pensamos distinto, pero logramos hacer una buena mesa de trabajo. Nos cogió la noche y hay que irnos a descansar en un excelente colchón comodísimos, porque un buen día inicia con una muy buena noche.